amigos, buenos días. Me voy a quitar la mascarilla para poder hablar. Buenos días. Voy a conectar también por aquí con otro grupo. Estamos conectados en directo en Facebook mientras se van incorporando los amigos de Facebook. Vamos a conectar también en YouTube. Hola, buenos días amigos. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Van llegando? ¿Qué tal? Hola, buenos días amigos. Vamos conectando. Hola Manuel Borja, buenos días. Buenos días, estamos con los últimos retoques para empezar. Buenos días. Buenos días, Carlos Latorre, desde Barcelona. La imagen y el sonido perfecto, muy bien. Buenos días, Gabriela Guzmán. Buenos días, Clemence Lonís. Bienvenidos todos. Por aquí. Buenos días, Mariana. Bienvenidos. Estamos por comenzar. Buenos días, disculpadme, pero estoy aquí. ¿Quién es? Buenos días. Están llegando los participantes presenciales, estamos dando unos minutos. Carlos, gracias Virginia por compartir con nosotros tus enormes conocimientos psicoanalíticos. Muy bien, gracias. Está también aquí Nicolasa Bautista, buenos días. Buenos días, Nicolasa. Bueno, pues aquí también ya estamos emitiendo a través de YouTube, emitir en directo. Buenos días a todos. Estamos en directo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ponte si quieres por ahí,
así estamos más parados, ¿no? Sí. Venga. Voy a aventar los labios con vuestro permiso. Esto queda aquí como muy raro en directo, pero estamos en familia. Bueno, bien. Bienvenidos a todos, gracias. Es el primer curso presencial. Hola Manuel Díaz de Rivera, buenos días. Primer curso que vamos a hacer en las dos modalidades, presencial y online, después de la época de pandemia. Todavía siguen llegando personas a la consulta. Buenos días. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Ya me conocéis la mayoría. César es la primera vez que viene a los cursos. Pero a mí sí me conoces. Sí, claro. Ya nos conocemos de cursos anteriores. Bueno, pues bienvenidos. Es un placer estar de nuevo aquí, vivos y contentos después de la pandemia. Y bueno, seguimos. Yo lo pasé y todo. Claro, sí, es que ha sido una cosa. Bueno, seguimos entonces con el psicoanálisis, que tanto nos ayuda, que es una herramienta tan importante para nosotros y tan fuerte para sostenernos en estos tiempos, no solo de pandemia del coronavirus, sino de muchas otras pandemias y sobre todo, buenos días Luis, pandemia de salud mental, que también está en este momento pues muy adolescente, ¿no?, en la población, la salud mental, que desgraciadamente pues no todo el mundo puede. Hola, buenos días, psicóloga social Claudia, buenos días desde Argentina, buenos días a todos. Os estaba diciendo eso, ¿no?, que la salud mental pues desgraciadamente no todo el mundo cuida de ella, y es la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? Las dificultades que tienen los seres humanos, pues porque tenemos un psiquismo que hay que trabajarlo para encontrarse bien. Hola Paqui Robles, buenos días. Bueno, entonces ya estamos aquí de nuevo, estamos en la consulta, os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Estamos en mi consulta de psicoanálisis, desde donde yo, bueno, pues trabajo la atención de la salud mental de la población, tanto presencialmente como online, para todas las personas desde cualquier parte del mundo, gracias a las nuevas tecnologías. Igual que estamos haciendo este curso, bueno, pues también podemos atender a las personas de todo el mundo. Y entonces este curso que vamos a iniciar hoy, que se va a prolongar hasta el 14 de diciembre, va a ser todos los martes en horario de 11 a 12, es un curso gratuito, porque mi objetivo con estos cursos es difundir el psicoanálisis, que se conozca la ciencia del inconsciente, la teoría del inconsciente, que todo el mundo la pueda conocer. Estéis aquí en España, estéis en Argentina, estéis en México, estéis en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier parte de Europa, que todo el mundo conozca la teoría del inconsciente, porque es fundamental para conocernos como seres humanos, cómo funciona nuestro psiquismo, cómo funciona nuestra mente. Si no, pues somos auténticos desconocidos para nosotros mismos. Y a veces pues eso nos lleva a hacernos las jugarretas que nos hacemos, ¿no?, y los boicots a uno mismo, ¿no? Pero el psicoanálisis, la teoría del inconsciente, es una ciencia, es una disciplina y es muy compleja. Bueno, imaginaos cómo debe ser una ciencia para poder comprender el psiquismo humano, que tan complejo es, ¿no? O vosotros no diríais, sí, cada uno de vosotros, que sois complejos, ¿no?, como seres humanos. Bueno, pues el psicoanálisis como ciencia y como disciplina también tiene una complejidad, pues como todas las ciencias, tiene una serie de instrumentos teóricos, de conceptos, de método, de técnica, que en este curso nos vamos a introducir en todo esto para que, bueno, pues para que podamos manejar ciertas herramientas y aproximarnos a esa disciplina científica que es el psicoanálisis, ¿vale? Para ello nos vamos a basar, el curso se llama, como este libro, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, ¿vale? Este libro surgió de una serie de conferencias que el doctor Miguel Óscar Menasa, médico, psicoanalista, poeta, fundador y director del Grupo Cero, de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis en la que yo me formo desde el año 2005, y como yo, pues muchos otros compañeros psicoanalistas,
bueno, pues fruto de aquel trabajo que el doctor Menasa realizó en Cuba, en diferentes facultades, impartiendo conferencias sobre psicoanálisis, se editó este libro, ¿vale? Que vamos a manejar como libro de texto del curso. Si alguien lo quiere adquirir, me lo dice, yo el próximo día se lo traigo, y vosotros, bueno, pues a través de la página web de la editorial, www.editorialgrupocero.com, podéis conseguirlo y os lo envían a casa, ¿vale? Pero vamos a manejar este texto. Bueno, pues en este texto vamos a empezar a trabajar para acercarnos a esa complejidad del psicoanálisis como teoría y como ciencia. Vamos a empezar trabajando algunos conceptos de epistemología, ¿vale? Porque ahora mismo no tenéis herramientas para poder acercaros a la disciplina. Bueno, ya habéis hecho algunos cursos y algunos conceptos ya tenéis, ¿vale? Pero vamos a hacernos esa aproximación epistemológica para entender la ciencia del psicoanálisis, porque es una ciencia nueva, es una ciencia muy nueva, ¿no? Y además se le ataca mucho como ciencia desde el racionalismo, ¿no? Y desde el empirismo lógico. Se le atacha mucho al psicoanálisis de que no es una ciencia. Bueno, por eso vamos a hacer esa primera aproximación epistemológica, manejando una epistemología materialista para comprender qué tipo de ciencia es el psicoanálisis. Y eso lo vamos a hacer en las primeras clases, 2-3 primeras clases. Y después vamos a seguir avanzando en conceptos, pensamientos, vamos a manejar y vamos a articular pensamientos muy grandes, los pensamientos más grandes de los últimos siglos, de la historia de las ciencias, de la humanidad, y entonces, bueno, pues son más grandes que nosotros esos pensamientos, ¿no? Así que lo iremos haciendo poco a poco, entre todos, y por supuesto apoyándonos en los textos, en la escritura, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar entonces hablando de epistemología. La epistemología, bueno, también os aconsejo a todos, en el canal de YouTube hicimos un curso de fundamentos epistemológicos del psicoanálisis con 11-12 clases que están en mi canal de YouTube, todas ellas a vuestra disposición. Entonces aquí vamos a hablar 2 o 3 clases sobre epistemología, pero si queréis profundizar más, está ese curso en el canal de YouTube, ¿vale? Recomendable para todos. Bueno, y cuando digo todos, desde la persona que se acerca de cero al psicoanálisis, como las personas que ya estáis estudiando psicoanálisis o que estáis en la escuela de psicoanálisis. Estos son temas muy complejos que hay que estudiarlos como si todos empezásemos de cero, en realidad, ¿vale? Y bueno, y estamos en el grupo cero, con lo cual ya ni te cuento, ¿no? Por algo el cero es el cero, ¿no? Porque siempre hay que tener un punto desde el que partir. Bien, entonces, en la epistemología, a diferencia de lo que sería la ciencia, ¿no? La epistemología no produce nada nuevo, sino que la epistemología es esa disciplina que se ocupa de estudiar cómo ha nacido una ciencia y cómo se ha producido, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo se ha creado esa ciencia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una aproximación epistemológica al psicoanálisis, ¿no? Cómo se produce el psicoanálisis, cómo nace como ciencia y cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Bueno, como hemos dicho que el psicoanálisis se le ha acusado muchas veces de no ser científico, entonces el psicoanálisis ha hecho siempre concesiones, ha intentado, ¿no? Pues para acercarse a la medicina, ¿no? Para que la medicina incorporase el concepto de inconsciente a la práctica médica, como se está haciendo en la medicina moderna actual, porque claro, una medicina que no considera que el ser humano que tiene delante tiene inconsciente, pues entonces se queda limitada, hay muchas cosas que no puede comprender, y entonces dice la medicina, eso es una enfermedad etiopatogénica, ¿no? De causa desconocida, ¿no? Cuando la medicina no comprende por qué esa persona se enferma o por qué no se cura a pesar de darle los medicamentos o por qué tal, entonces dice causa desconocida. Pero eso que llama causa desconocida es porque es inconsciente, porque es psíquica la causa de esa enfermedad. Porque
cuerpo y mente nosotros los separamos para estudiarlo, pero cuerpo y mente están unidos. Vamos a ver que nosotros las cosas que nos pasan psíquicamente en nuestra mente repercuten en nuestro cuerpo, ¿vale? Y no al revés, porque siempre se ha tendido a pensar que son cosas del cuerpo las que producen los trastornos psíquicos, ¿no? Entonces se dice, está deprimido porque le falta no sé qué neurotransmisor. Entonces le dan medicamentos al depresivo, ¿no? Para que desarrolle el neurotransmisor, cuando la depresión es una enfermedad psíquica que se produce por causas psíquicas, ¿no? Que no tiene nada que ver con el cuerpo. Que no tiene nada que ver, que tiene un correlato biológico. Claro, cuando la persona se deprime, también se deprime su sistema inmunológico, también bajan sus defensas, queda más expuesto a enfermarse de enfermedades infecciosas, queda más expuesto a enfermarse de enfermedades biológicas graves. Claro, pero porque su sistema... no tiene defensas. Claro, porque su sistema inmunológico se ha deprimido. Porque el sistema inmunológico es un sistema súper sensible, está estrechamente relacionado con las emociones, ¿no? Cuando la persona está triste, se deprime, una tristeza excesiva, también se deprime todo, su cuerpo, sus defensas, todo. No tiene ganas de comer, no tiene ganas de vivir. Claro. Lo principal es que no tiene ya ganas ni de Claro, vivir. el sistema inmunológico es el sistema más estrictamente relacionado con las emociones, ¿no? Entonces, siempre la depresión está... Y los médicos te quieren curar con una pastilla Claro. paracetamol. Y te quieren curar con una pastilla, cuando realmente hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo personal, un Pero trabajo hay que psíquico. saberlo hacer. Claro, Porque claro. si te mandan, como a mí me mandaban psicólogos, yo estaba muy mal en el hospital, me mandaban 2 psicólogos, 2 chiquitas de unos 24 años, me decían, a ver, ¿qué le pasa? Pues mire, me ha pasado esto, tal. Y yo le decía, ¿y por qué me dais alguna solución? Dice, no, ya seguimos hablando mañana. Esa era toda la solución. Para Claro. eso no necesito un psicólogo. Claro, hay que saberlo hacer, como bien dices. Es un trabajo muy complejo, es una Hay que formación... empezar desde abajo. Claro, es una formación muy compleja la del psicoanalista. Es una formación... el psicoanalista va a ser el trabajador de una máquina muy compleja que es el psicoanálisis, ¿no? Una máquina donde entra una persona, un paciente en análisis, un psicoanalizando, digamos, porque ni siquiera es una persona cuando está en el análisis, es un sujeto psíquico el que se viene a psicoanalizar, ¿no? Y entonces va a entrar, digamos, en esa máquina una persona enferma y va a salir de ahí un sujeto psíquico deseante, ¿no? Con herramientas fuertes. Entonces, ese trabajo, esa complejidad de ese trabajo la tiene que gestionar, por decir de alguna manera, el psicoanalista, que tampoco es gestionar. El psicoanalista lo que va a ocupar es una posición en esa máquina, una función, que es la de la escucha, para que ese psicoanalizando pueda hablar y se pueda psicoanalizar. Porque realmente el que va a hacer el trabajo de transformación personal es el psicoanalizando. Quiero decir que aunque que aunque el psicoanalista le interprete, porque ahora vamos a ver qué es eso de la interpretación, cuál es el trabajo que hace el psicoanalista, aunque el psicoanalista le interprete, después la persona puede tomar esa interpretación y aplicarla a su vida o no. O sea, hasta ese punto, ¿no? El trabajo lo tiene que hacer la persona que viene a psicoanalizarse. Nadie puede cambiar a nadie. Esto lo entendemos, ¿no? Sí. A veces uno dice, quiero cambiar a mi hijo, quiero cambiar a mi mujer, quiero cambiar no a mi padre. No se puede, es uno el que se puede transformar. Y con trabajo, y luchando contra sus resistencias personales, y luchando contra toda su historia anterior que ha sido de una manera y ahora tiene que ser, ahora vienen diciendo, mira, eso que has hecho durante 20, 30, 40, 50, 60 años te ha llevado a enfermar. Tienes que romper con tu manera anterior de ser o de pensar, separarte de tus prejuicios, separarte de tus formas antiguas de pensar la realidad. Y eso es lo que puede hacer una persona, y a medida que va haciendo eso y se va transformando, a lo mejor los de alrededor dicen, oye, ¿qué está haciendo este? ¿Qué bien le va? Mira cómo está, de bien. Y entonces deciden también hacer un trabajo de transformación, pero no podemos llevar a cuestas a los demás para cambiarlos, no. Bastante es el trabajo que va haciendo cada uno, cuando quiere y decide hacerlo, porque tampoco se puede obligar a nadie a hacer ese trabajo, ¿no? Pues uno, lo que dice, es una decisión personal, la verdad. Es una decisión personal.
Bueno, entonces, estaba diciendo esto porque el psicoanálisis ha intentado, como ciencia que es una ciencia joven, una ciencia que nace en el año 1900, cuando Freud publica la interpretación de los sueños, el doctor Sigmund Freud, del que vamos a estar hablando permanentemente porque es nuestro maestro, es el fundador, es quien inicia la disciplina psicoanalítica, quien hace el trabajo, el verdadero trabajo que a medida que os vayáis implicando, introduciendo en el psicoanálisis, vais a llegar a comprender el alcance del trabajo que hizo Sigmund Freud. ¿Vale? Bueno, pues hizo el trabajo de escribir 3000 y pico páginas para sistematizar el psicoanálisis. Hizo un trabajo que vamos a ver, es el trabajo teórico. El trabajo teórico, que es importantísimo, porque el psicoanálisis, algunos lo ven como, va y el paciente habla y el psicoanalista solo escucha, ¿no? Pero no hay psicoanálisis sin trabajo. Es decir, hay diferentes trabajos que se ejecutan y se ponen en marcha para que una persona pueda venir, tumbarse en el diván y hablar libremente, ¿vale? Uno de ellos es el trabajo teórico, que ya lo hizo Sigmund Freud, ¿vale? Pero que después cada persona que quiere introducirse en el psicoanálisis o trabajar de psicoanalista, ¿no? Que aspira a ser psicoanalista, que alguno habrá entre los presentes, no digo que todo, porque cada uno viene a este curso con un interés personal, ¿no? Pero algún candidato a psicoanalista hay, seguro, entre los oyentes. Bueno, ese es un trabajo que después cada candidato a psicoanalista tiene que hacer, ¿no? Tiene que estudiar y estar toda la vida estudiando, porque eso toda la vida del psicoanalista tiene que estar psicoanalizando toda la vida. Tiene que estar estudiando y psicoanalizándose toda la vida, porque cuando uno estudia, digamos que eso que adquiere en el estudio, en los textos, son nociones, pero es cuando se psicoanaliza, ¿no? Cuando yo, como psicoanalista, me psicoanalizo con otro psicoanalista, porque no existe el autoanálisis, no es que uno se psicoanalice solo, sino que te tumbas en el diván y te tiene que escuchar otro psicoanalista. Cuando hago eso y cuando me doy cuenta de cómo lo inconsciente se juega en mí, en mi vida, ahí es cuando adquiero los conceptos. Ahí es cuando lo que estudio en los libros se hace carne en mí, ¿no? Cuando comprendo lo que me está diciendo Freud, cuando yo me psicoanalizo. Por eso la formación del psicoanalista requiere ambas patas, digamos, ¿no? La formación teórica, pero también el psicoanálisis personal del psicoanalista, ¿no? Entonces el psicoanálisis siempre ha intentado acercar esta herramienta, este conocimiento a otras disciplinas, a la medicina, a la psiquiatría. Afortunadamente ya la psiquiatría, parte de la psiquiatría ha incorporado el psicoanálisis, ¿no? Ha incorporado la palabra, ha incorporado que el sujeto que tiene delante es un sujeto hablante, es un ser humano, ¿no? Bueno, y claro, os decía, es con la interpretación de los sueños cuando nace el psicoanálisis, y la interpretación de los sueños, para que podamos entenderlo, es para la historia de las ciencias un antes y un después. Para la historia un antes y un después, porque dio lugar al nacimiento de una nueva ciencia, que es el psicoanálisis. Porque antes del psicoanálisis las cuestiones psíquicas se estudiaban sin ciencia, sin conceptos, sin métodos, sin técnicas, se estudiaban como nociones, ¿no? Como aproximaciones, pero no científicas. De tal manera que hasta hoy en día podemos decir que esas áreas o tendencias de la psicología, de la psiquiatría, que pretenden estudiar lo psíquico, pero que no incorporan el concepto inconsciente o no incorporan el método o la técnica, podemos decir que son precientíficas, que no han llegado a la ciencia de lo psíquico aún. Porque ya sabéis que en un momento histórico puede convivir la ciencia, pero también conviven otras aproximaciones no científicas a un mismo hecho, ¿no? Por ejemplo, los sueños. Un sueño uno lo puede pensar de una manera mágica o animista. Ay, no, es que he soñado esto, entonces es que
va a pasar aquello, ¿no? Como premonitorio, o incluso piensa gente, ¿qué ha pasado? Se me ha metido un espíritu esta noche y me ha dicho, ¿no? Una manera animista de interpretar los sueños, o religiosa, digo, hay muchas maneras de interpretar los sueños, pero también está la manera científica, que es la manera psicoanalítica, que tenemos toda una sistematización teórica, un método, una técnica para interpretar los sueños, ¿no? Bueno, pues el libro La interpretación de los sueños marca un antes y un después para la historia de las ciencias, tanto como El Capital de Marx. Tanto como, para que podamos entenderlo, ¿no? Porque lo que significa a nivel del universo de las ciencias, podemos equiparar el libro de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud a el libro del Capital de Carlos Marx. ¿Vale? O sea, produjo una ruptura y una transformación equiparable. ¿Vale? Bueno, entonces, claro, lo decíamos, si ha producido una ruptura tan grande, ¿dónde ha producido una ruptura tan grande? En un campo científico que era racionalista, positivista, donde se pensaba todo desde la razón, desde la conciencia, donde se confía plenamente en los sentidos, se confía plenamente. Nosotros, si no manejamos ninguna herramienta científica, nosotros creemos que lo que vemos es la realidad, que lo que escuchamos es la realidad, que lo que sentimos es la realidad. Vemos salir el sol por el este y que se mete por el oeste y pensamos que es el sol el que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Porque los sentidos nos engañan. La experiencia perceptual directa del ser humano es ilusoria, pero para eso están las ciencias, ¿no? Y las herramientas que nos brindan las ciencias para explicarnos que no es así, que no nos debemos fiar de los sentidos, porque ya llegó Copérnico y nos dijo que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y a su vez el Sol también gira en el universo, ¿no? Entonces, claro, nos descentran, las ciencias nos descentran de nuestras percepciones y nos descentran de nuestra conciencia, porque ya la conciencia ya no va a ser el centro de nuestro aparato psíquico. Desde el psicoanálisis y desde que Sigmund Freud escribe La interpretación de los sueños. Ahora, el centro de nuestro aparato psíquico va a ser el inconsciente. No solo el centro, es el jefe, digamos, del aparato psíquico. Es el que sobredetermina el aparato psíquico y el que produce la conciencia. Las cosas que nos llegan a nuestra conciencia, a nuestra percepción, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que percibimos, son producto de nuestro inconsciente. Bueno, ya entonces, claro, nos ha movido, ¿no? Todo el centro de gravedad de la ciencia o de las aproximaciones a lo psíquico ha quedado descentrado desde que nace el inconsciente. Dice Manuel Díaz, en la vida, yo creo, se tiende a ser, y no hay un punto en que se pueda decir que se ha conseguido el fin. Si se deja de estudiar o de amar o cualquier cosa, ya no se es estudiante o amante, etc. Efectivamente, es en la acción que somos, ¿no? Es en el hacer. Muy bien, Manuel, es así. Y en el psicoanálisis también es así. Es mientras cuando yo me psicoanalizo soy un sujeto psíquico. Porque el trabajo del psicoanálisis va a estar interpretando mi psiquismo inconsciente, mi deseo inconsciente. Es decir, estoy en producción. Esto ahora lo vamos a ir viendo y estudiando cómo el inconsciente se produce, no está. No está hasta que uno se somete a, digamos, se pone debajo del microscopio del psicoanálisis, ¿no? Ahí se va produciendo su deseo inconsciente dentro de esa máquina que es el psicoanálisis y el trabajador de esa máquina, que es el psicoanalista, va poniendo interpretaciones a lo que le pasa a esa persona. Porque si no, la persona, cualquiera de nosotros, vive
creyendo, decíamos, que lo que le pasa es su verdad, ¿no? Cuando llegan a la consulta, generalmente el paciente viene con una historia creyendo que esas desgracias que le pasan en su vida, eso es completamente inamovible, ¿no? Y que está así, por eso que le ha pasado en su pasado. Menos mal que el psicoanálisis piensa las cosas de otra manera, porque si no nadie podría cambiar, nadie podría transformarse. Si pensamos de acuerdo con el racionalismo, ¿no? Que piensa que lo que te ha ido pasando en la vida, ¿no? Que las causas han producido los efectos, nadie podría cambiar. Pero ahora llega el psicoanálisis y dice, no, esta ciencia no piensa así, es una ciencia de efectos. Y partiendo del efecto, vamos a reconstruir las causas y vamos a interpretar la causa última, que es inconsciente, y con esa interpretación se va a poder transformar. ¿Ves? Ya es otra manera de pensar. No es una ciencia de causas, como el racionalismo que decía Laplace. Darme todas las causas y podré predecir todos los efectos. El psicoanálisis dice, no, yo no puedo predecir nada. No se puede predecir el comportamiento humano. No, pero sí que puedo, a partir de una persona que viene a la consulta deprimida, le digo, hable, empiece a hablar, y a partir de lo que habla, yo voy a poder interpretar por qué está deprimido, por qué ha llegado a esa situación. Y interpretándoselo, indicándoselo, ¿no? Poniéndolo en palabras, esa persona ya tiene ese conocimiento que no tenía de sí mismo antes. Y ya puede hacer otra cosa. ¿Ves? El psicoanálisis va a producir en el psicoanalizando autoconocimiento y autotransformación. Porque va a ir adquiriendo un conocimiento nuevo sobre sí mismo que no tenía antes. ¿Vale? Gracias a la interpretación. ¿Vale? Bueno. Vamos a ir hablando de epistemología. Bien, entonces, nosotros vamos a tomar el psicoanálisis, este psicoanálisis del que nosotros hablamos, esta disciplina psicoanalítica que se fundamenta en una epistemología materialista. Vamos a tomar cosas de la teoría del valor, ¿no? para estudiar el psicoanálisis, ¿vale? Voy a mencionar algunos libros por si alguien quiere profundizar. Por ejemplo, el libro de Gaston Bachelard, que se llama Psicoanálisis del conocimiento científico, si alguien quiere profundizar más en estos temas. Gaston Bachelard, Psicoanálisis del conocimiento científico, donde se van a manejar pues estos conceptos de epistemología, ¿vale? Bueno, todo esto de que estamos hablando ahora, en realidad es por donde empieza a formarse cualquier persona que empieza a estudiar en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que este año cumple 50 años de su primer manifiesto y 40 de la fundación de la escuela en Madrid. Bueno, todo el mundo que entra a la escuela por primera vez empieza a formarse por estas cuestiones de epistemología, ¿vale? Porque todo el mundo necesita esas herramientas para ubicarse en el campo científico del que estamos hablando, ¿vale? Bueno, trabajo va a ser un concepto y una categoría central para el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis se hacen diferentes tipos de trabajo. Hemos dicho un trabajo teórico que hizo Freud y que después cada persona que estudia psicoanálisis lo tiene que hacer, un trabajo práctico. Es decir, después con toda esa teoría el psicoanalista va a la consulta, se sienta y llega el paciente, se tumba en el diván y tiene que hacer el trabajo de llevar toda esa teoría a la práctica clínica para producir el inconsciente de fulano de tal, que viene a psicoanalizarse. Y un tercer trabajo que es el trabajo real del sueño, que es un trabajo que realmente es un trabajo que reconstruimos a priori, porque no se puede abrir la cabeza de una persona para ver cómo sueña, es imposible, pero sí que lo vamos a reconstruir a posteriori, qué hizo su psiquismo para, desde lo que soñó,
cómo se transformó o se disfrazó hasta lo que cuenta que soñó. Porque puedes transformar tú cuando te despiertas. Claro, el psiquismo hace un trabajo inconsciente desde el motor del sueño hasta lo que recordamos del sueño, lo que decimos, lo que contamos del sueño. Ahí ha habido un trabajo de transformación, pero como no podemos abrir la cabeza de la persona para ver cómo se hace, lo reconstruimos a posteriori, ¿vale? Entonces, 3 trabajos, voy a ir explicando cada uno de ellos. ¿Cómo vamos de hora? Las preguntas que tengáis las podéis ir haciendo en cualquier momento, ¿eh? Bueno, trabajo teórico. Entonces, Sigmund Freud es el primero que hizo este trabajo. Es decir, cuando él empezó a trabajar con las pacientes histéricas en el año 1892, por ahí, ¿no? Antes de la interpretación de los sueños, él no estaba todavía la teoría del inconsciente, ¿no? Él trabajaba con nociones, con lo que había en ese momento en el campo de lo psíquico. Bueno, y entonces él va a ir estudiando a partir de lo que escuchan los pacientes, lo que le van contando, lo que le van relatando, le hablan de sus síntomas, le hablan de sus sueños, le hablan de sus problemáticas, de sus dificultades, de sus miedos, de sus fobias, de sus rasgos, ¿no? Y entonces él va a tomar herramientas de otras ciencias para trabajar todo eso, porque Freud era médico neurólogo. Él lo que aspiraba era a crear una ciencia para estudiar lo psíquico, una ciencia como las ciencias naturales, ¿no? Para poder abordar ese campo de lo psíquico. Pero claro, las ciencias naturales que había en ese momento eran racionalistas, como decíamos, entonces no podían explicar el psiquismo humano, ni esos productos del psiquismo humano tan raros, tan complejos, como puede ser un delirio, como puede ser un síntoma obsesivo. No podían explicar cómo se formaba eso, cómo se producía. Bueno, entonces, va a tomar varios instrumentos procedentes de otras ciencias. En primer lugar, había una noción que se manejaba en aquella época que era la noción de manifiesto y latente, que son 2 cosas distintas, ¿no? Una cosa es lo que se ve, que es la apariencia, lo manifiesto, pero esa no es la verdad, eso es solo la apariencia, ¿no? Y otra cosa es la verdad de las cosas, lo que está detrás, ¿no? Lo vamos a entender muy bien. Si yo voy a una tienda y me encuentro en el escaparate unos zapatos, ¿no? Lo que yo veo es el zapato, el producto final, hasta con el precio, ¿no? La mercancía enajenada incluso de su valor de uso, como diría Marx, ¿no? La mercancía para hacer un intercambio por dinero, ¿vale? Eso es lo que vemos, el producto acabado. Pero detrás de eso, lo que no vemos es las materias primas que se utilizaron para hacer ese producto, el proceso de trabajo que fue necesario para llegar al zapato, las personas que han estado trabajando ahí y las horas que han estado trabajando para producir ese zapato. Eso no lo vemos, ¿vale? Eso sería, digamos, lo que no se ve. Bueno, pero lo mismo con un sueño, lo mismo con un síntoma. Nosotros vemos el sueño, lo que recordamos del sueño, y se lo contamos al psicoanalista, pero detrás de eso ha habido un proceso de trabajo que no se ve hasta llegar a ese sueño. O el síntoma, llega el obsesivo con su síntoma obsesivo, con su ritual, ¿no? Todo cerradito, todo encriptado. Y dices, ¿por dónde meto yo mano a esto? ¿No? Diría cualquier persona, o no lo entiende, o desde el racionalismo no se entiende, le da consejos al obsesivo, ¿no? Pero si eso no tiene importancia, no te preocupes tanto, ¿no? Pero lo que no sabe es que ha habido todo un trabajo psíquico inconsciente para llegar a ese producto. Un trabajo que no se ve, ¿vale? Entonces Freud ya se dio cuenta de que una cosa era lo psíquico, lo manifiesto, el sueño, por ejemplo, que contaba la paciente o el paciente, y otra cosa era lo que había dado lugar a ese sueño pero que no se veía.
¿Y cómo sabía Freud que estaba eso también? Pues porque cuando le decía al paciente, hable sobre su sueño, a ver qué se le ocurre, entonces empezaba a asociar toda una serie de ideas que no estaban en el sueño inicialmente, pero que después, ¿no? ¿Al el mismo paciente? Claro, el mismo paciente hablaba de otras cosas. Por ejemplo, yo qué sé, una paciente que habla que ha soñado que discutía con una amiga acerca de un lápiz labial que era de color rojo sangrante, ¿no? Y ese era el sueño manifiesto, lo que se ve. Pero ahora el psicoanalista le dice, ¿y qué se le ocurre? Entonces, ¿por qué ha soñado eso? ¿Por qué? ¿Qué se le ocurre sobre ese sueño? Y entonces siempre en los sueños hay un resto diurno, siempre. ¿Sí? Es decir, enseguida la persona va a asociarlo con algo que le ha pasado el día anterior o 2 días antes, ¿sí?, o el mismo día del sueño. Siempre hay un resto diurno. Entonces dice, es que ese día me encontré con mi amiga y entonces empieza a hablar. Y lo del rojo sangrante, pues puede que le lleve a que tiene la menstruación, si empieza a hablar, va a ir encadenando otra serie de ideas que inicialmente no estaban en el sueño que recordaba, pero están relacionadas con el sueño, a una distancia más o menos corta o larga, ¿no? Que puede haber ideas que aparecen inmediatamente o ideas que aparecen media hora después de hablar del sueño. ¿Vale? Todo eso que aparece después es el contenido latente. Es decir, que de alguna manera está relacionado con el sueño, pero no aparecía en el sueño. ¿Vale? Entonces, lo que aparece en el sueño, lo que dice la persona es lo manifiesto. Y lo que va asociando después acerca del sueño y va apareciendo después es lo latente. ¿Vale? Bueno, estas nociones las toma Freud eran unas nociones filosóficas que estaban muy de moda en la época, manifiesto y latente, y las toma de ahí. ¿Vale? Lo toma como herramienta para su trabajo teórico. A ver, Manuel Díaz de Rivera dice, lo mismo que hay un salto desde el contenido latente al contenido manifiesto, hay también otro salto desde el contenido manifiesto al sueño contado. El contenido manifiesto es el sueño contado. Eso es el contenido manifiesto. ¿Vale? Podemos diferenciar contenido manifiesto, contenido latente, que es todo lo que la persona puede decir por ella misma, y luego ya está lo inconsciente. Lo inconsciente no lo va a poder decir nunca la persona por ella misma. Eso ya hay que interpretarlo en su análisis. Es lo que se produce en el psicoanálisis del paciente, lo inconsciente. Es decir, que ninguno de nosotros, hablando así libremente, por mucho que asociemos, vamos a llegar a lo inconsciente. No. Eso viene por interpretación. ¿Vale? Y precisamente es eso lo que le saca a la persona de su parecer. ¿Vale? Lo que le saca el psicoanalista. Claro, lo que le saca de esa manera que tiene de vivir, claro, de percibir la realidad, de creer que lo que percibe es lo que le pasa, de lo que piensa es lo que le pasa. La interpretación le va a sacar de ahí. ¿Vale? Le va a dar ese otro. Le está dando dolor de cabeza, digamos, le está dando problemas. Claro. Y al contarlo, el psicoanalista se lo interpreta. Claro, el psicoanalista se lo puede interpretar y eso es lo que le puede transformar a la persona, precisamente. La interpretación es la que le puede transformar. Es como, en realidad es como una operación quirúrgica, el psicoanálisis. Es como la interpretación entra con un bisturí, ¿no? Y corta esa malformación que tiene ahí, por decirlo de alguna manera. No es malformación, son exageraciones en la utilización de los mecanismos normales del aparato psíquico, son las que llevan a enfermar, esas exageraciones. Pero entonces el psicoanálisis viene como a puntuar, ¿no? A cortar esas exageraciones, ¿vale? Mediante el trabajo de interpretación. Bueno, entonces Freud toma esa noción de latente y manifiesto. También va a tomar otra noción de la física, que es la de la ley de nada desaparece, o sea, la energía ni se destruye, ¿no?
La energía no se destruye, sino que se transforma. La ley de la constancia de la física. Bueno, en realidad lo que toma es la filosofía que se desprende de la ley de la constancia de la física. Porque va a decir, en el aparato psíquico es lo mismo, algo que estuvo no desaparece. Si no está ahora en esa forma es que se ha transformado en otra cosa. Entonces vamos a ver qué transformación se ha producido en el psiquismo de esa persona. ¿Vale? Es otro de los instrumentos teóricos que Freud va a tomar de la ciencia para llegar a el concepto de inconsciente. ¿Vale? Y otro de los instrumentos teóricos que va a tomar, o nociones que existían en ese momento, es la noción de campo. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando no pasa en cualquier lugar, pasa en los límites de nuestro campo, que es el aparato psíquico. Es decir, el psicoanálisis se ocupa del psiquismo, no se ocupa de cualquier otra cosa. Se ocupa del inconsciente que habla el psicoanálisis, ¿no? El inconsciente que se sobredetermina este aparato psíquico. ¿No? Porque también hay otros inconscientes de los que no se ocupa el psicoanálisis. Por ejemplo, de la telepatía, de los fenómenos paranormales, todo eso el psicoanálisis no se ocupa. No lo niega tampoco, no está dentro de su campo, ¿no? Entonces, el campo en el que nosotros nos movemos es un campo que tiene unos límites teóricos. Es el campo del aparato psíquico, ¿no? Que es un campo sobredeterminado por el concepto de inconsciente, ¿vale? Todas las ciencias tienen unos límites, porque precisamente las ciencias son eso, dentro del universo de todo lo posible. Cada ciencia explica un puntito de ese universo. La matemática, la biología es suyo, la física es suyo, la química es suyo, el psicoanálisis es el suyo. Y no pretende extrapolarse a explicar lo que explica la física, no. Claro, cada ciencia se ocupa de un punto determinado. ¿Vale? Pues el psicoanálisis se ocupa de eso que cae dentro de esos límites que son el aparato psíquico humano. ¿Vale? Bueno, pues con estas herramientas Freud produjo el concepto de inconsciente. Con estas herramientas y con lo que le contaban los pacientes en análisis, produjo el concepto de inconsciente. Trabajo teórico que él hizo. Y el resultado de ese trabajo teórico fue el concepto de inconsciente. Hasta entonces no se sabía. Hasta entonces no se sabía. Hasta que lo descubrió Freud. Hasta que lo formuló Freud, lo escribió, lo descubrió y lo escribió, porque también lo tuvo que escribir. Si lo hubiera descubierto y no lo hubiera escrito, no hubiera servido para nada. No había estas. Se hubiera perdido, ¿no? Es decir, la escritura es la base material de las ciencias. Claro. Se tiene que escribir porque si no, no existe. ¿Vale? Y además, a la vez, a medida que lo va escribiendo, se va produciendo la ciencia. Entonces, concepto inconsciente, pero claro, era un concepto nuevo. Era un concepto nuevo. Ahora, ¿cómo el sujeto queda descentrado? Vale, ya no es la conciencia el centro del aparato psíquico, es el inconsciente, pero entonces hace falta un nuevo método para atrapar lo inconsciente, porque ¿cómo ahora conocemos el inconsciente de cada uno? Bueno, pues ahí entonces se produce el nuevo método, el método de interpretación-construcción. Un nuevo método científico que vamos a hablar de él. Método de interpretación-construcción, un método apropiado para atrapar ese nuevo concepto inconsciente. Y también derivado de ese nuevo concepto y ese nuevo método se produce una nueva técnica. Porque ahora, claro, ¿qué tiene que hacer el paciente para que podamos interpretar su inconsciente? Bueno, pues tiene que, lo que hemos dicho, hablar libremente. Y esa es la nueva técnica. Asociación libre se llama. Asociación libre en transferencia, porque es con un psicoanalista, no es hablar libremente con cualquiera, sino que es hablar libremente con un profesional formado para poder escuchar e interpretar lo inconsciente. ¿Vale? Entonces es asociación libre en transferencia. Así que el trabajo teórico ese que hizo Freud y que después tenemos que hacer cada uno en nuestro estudio o llevó a la producción de tres productos, ¿no? Nuestro concepto teórico, el concepto inconsciente, nuestro método, interpretación-construcción y nuestra técnica, asociación libre en transferencia. ¿Vale?
Pero decíamos, el psicoanálisis es todo trabajo, o sea, no nos dejemos confundir por las apariencias, todo trabajo, categoría central del psicoanálisis. Porque ahora, trabajo de uno mismo, quieres decir. Trabajo de uno mismo, trabajo del psicoanalista, trabajo teórico, trabajo de la escuela, está todo sostenido por mucho trabajo. ¿Vale? Porque ahora vamos con los resultados, los productos de ese trabajo teórico, ahora se insertan en una nueva cadena productiva, ¿vale? Como instrumentos, ya no como productos, sino como instrumento. Por ejemplo, si el hachero, ¿no?, hace un hacha, ¿no?, toma la madera, que es materia prima, no materia natural, porque ya hubo un primer proceso de trabajo para hacer del tronco del árbol hacer madera, ¿veis? Ya ahí hubo un trabajo ahí, ¿vale? Entonces ahora el hachero agarra la madera y le pone el hierro, ¿no?, hace un proceso de trabajo y produce un hacha. Eso ya es otro producto, que ahora entra en otro proceso de trabajo como instrumento de trabajo y coge el hacha, el que va a cortar los árboles, y la utiliza como herramienta, como instrumento de trabajo, ¿no? Bueno, pues en el psicoanálisis igual. Ese producto teórico, ahora el psicoanalista lo toma como si fuese el hacha, pero no es el hacha, claro, es el concepto, el método y la técnica lo va a utilizar en su trabajo, en su proceso de trabajo. Cuando viene fulano de tal, se tumba en el diván, bueno, trabajamos con eso, con el concepto, con el método y con la técnica para producir un nuevo producto, que es el inconsciente de fulano de tal, por medio de la interpretación, el método de trabajo, y aplicando la técnica, la asociación libre. ¿Vale? Pero resulta que también cuando hacemos ese trabajo, ahora podemos reconstruir el tercer trabajo del que os hablaba, que es el trabajo real del sueño, ese que no podemos ver, pero que lo reconstruimos a posteriori. Es decir, cuando hacemos la interpretación, vemos qué es lo que pasó en el psiquismo de la persona para llegar a ese síntoma con el que venía a la consulta, ¿no? Ese trabajo inconsciente que lleva haciendo durante años esa persona para haberse enfermado o para ser como es. No hace falta que se enferme, sino para tener la personalidad que tiene, que le da problemas, que no le deja relacionarse bien, o que no puede tener sexo con las mujeres o con los hombres, no, la problemática que tenga. Bueno, y entonces, ahora reconstruimos ese trabajo real del sueño, ese trabajo que ha hecho el inconsciente. Y al reconstruir ese trabajo vemos que en el inconsciente hay operadores, hay trabajadores psíquicos que trabajan, ¿no?, como su nombre indica, y que son operadores del lenguaje. Los mismos operadores con los que funciona el lenguaje, que son la metáfora y la metonimia. Se llaman así, ¿no?, en lingüística. La metáfora, la metonimia. Freud ya lo descubrió antes, incluso que la lingüística. La lingüística se sistematiza, ¿no?, se nace en el año 1906 o así, y Freud escribe la interpretación de los sueños en el año 1900. Entonces él ya hablaba de condensación y desplazamiento. La condensación es la metáfora, el desplazamiento es la metonimia, ¿vale? El aparato psíquico funciona por medio de condensaciones y desplazamientos, más otros operadores que ya hablaremos de ellos, ¿vale? Es decir, que inconscientemente nuestro aparato psíquico está permanentemente trabajando, permanentemente haciendo productos de nuestro psiquismo, como son los sueños, como son los síntomas, como son los lapsus, cuando uno se equivoca y en vez de decir una cosa dice otra, o los olvidos. Ahí va, me he dejado en las llaves de casa, o en las llaves del coche, o el teléfono móvil. Eso es un producto del inconsciente, ¿no? Que la gente dice, bueno, ya, Alzheimer. Sí. Vejez. No, es inconsciente. Es que ahí hay algo. Eso es una llamada de atención del inconsciente. Lo que pasa es que hay que interpretarlo, hay que ver de qué se trata. Tienes que ir cuando vayas a tu próxima sesión a hablar de tu lapsus o de tu olvido y ya verás cómo te interpretan algo. ¿Con qué tiene que ver? Pues eso pasa muchas veces. Pero claro, somos humanos.
Eso pasa Los permanentemente. espacios se me olvida no sé qué. Claro, porque estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de la materia propiamente humana, de lo psíquico. ¿Y qué es lo propiamente humano? ¿No? ¿Cómo se llama? El lenguaje. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Que nosotros hablamos. ¿Vale? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Vamos a ir viéndolo esto. Estoy lanzando muchas ideas, pero después vamos a ir pormenorizando en todas ellas. Hoy quería hablaros del concepto de trabajo. Un concepto de trabajo y ver que viéramos cómo que no se trata de magia en psicoanálisis, que son 3 tipos de trabajo que hay que estar haciendo para que una persona, para que un paciente, para que un psicoanalizando se pueda psicoanalizar. Bueno, vamos a dejar este tiempito que queda para preguntas, ¿vale? Y después, las próximas clases vamos a seguir hablando de toda esta complejidad, ¿no? Que es el psicoanálisis, que es una complejidad. Nos estamos aproximando a ella, así que nadie se agobie, ¿eh? Que hay que ir poquito a poco. Y además, aunque en principio las cosas no se entiendan, no se trata de entenderlas, se trata de escucharlas para que después se vayan articulando ellas solitas. Cuando una la va escuchando y va leyendo y tal, después se va articulando todo. Comprendiendo, digamos. Eso es. ¿Vale? Se van anudando, ¿no? Y ahí dices, oh, ahora entiendo aquello, ¿no? Pero cuando lo entiendes te pareció que lo sabías, que siempre lo supiste. No naciste así. No. Cuando tienes olvidos, puede ser que psíquicamente quieras decir como que quieres dejar atrás algo, ¿puede ser o no? Puede ser. O sea, Depende se de... se me olvidan las llaves, por ejemplo, el móvil. Sí. Puede ser que, pues, como que quieras dejar atrás algo en tu inconsciente. Si tú lo dices, a ti te pasa eso. No, que se me ha ocurrido, ¿eh? Pero te lo digo para que veamos cómo es, porque es lo que la persona dice de su olvido, ¿no? Dice, se me ha olvidado las llaves de mi casa y me he quedado fuera de la casa, ¿no? Entonces dice, uno puede decir, es que quiero dejar atrás, y empieza a hablar, ¿no? Mi casa, mi vida, mi familia, o no sé qué, o mi forma de ser, quiero dejar algo atrás. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Que usted hable. Pero otro, con ese mismo olvido, te dice otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay 2 personas iguales. No hay 2 seres humanos iguales. No estamos trabajando con móviles. Cuando la cadena, ¿no? Cuando la cadena productiva hace un móvil, hace 300.000 igualitos que este. Idénticos, con el mismo software, con las mismas aplicaciones, con las mismas, todo, la misma cámara. Pero los seres humanos no hay 2 iguales. ¿No? No hay 2 iguales. Harán falta miles de años, cientos de miles de años para llegar a producir 2 seres humanos iguales. Porque Ni siquiera los siameses, que dicen que se parecen tantos. Nada, porque los imaginarios de cada ser humano son siempre diferentes. Los imaginarios nos diferencian a uno de otro. ¿Qué es el imaginario? Por ejemplo, yo digo... El número 3. 3 es el símbolo, es lo simbólico, ¿vale? Pero si yo... El 3 es común a todo el mundo. El número 3 es el número 3. Pero si yo pregunto a cada uno ahora, ¿qué asociáis con el 3? Uno me dice, los 3 cerditos. Que en realidad eran 4. Pero... Otro me dice, los 3 mosqueteros. Que también eran 4. Otro me dice... Cada uno dice una cosa distinta. Los 3 Reyes Magos. Los 3 Reyes Magos. Cada uno dice una cosa diferente porque eso es el imaginario de cada uno. Es distinto. Lo simbólico es común a todos. El símbolo, el 3, el número 3 es común a todos. Claro, por eso existe lo simbólico, que ya hablaremos de ello. Lo simbólico es absolutamente importante para el ser humano, es lo que nos humaniza, porque es lo que nos pone de acuerdo a todos. Los símbolos. El símbolo, el acceder al pensamiento simbólico, porque luego lo que es el imaginario, cada uno tiene su imaginario propio.
Cada No uno piensa una cosa. Claro, cada uno piensa una cosa, cada uno percibe una cosa, Claro, y para cada uno significa una cosa, lo que sea. no coincidiría con nadie nunca. No coincidiríamos con nadie si no hubiera sido porque nace el pensamiento simbólico, que nos hace ponernos de acuerdo en algo a los seres humanos, y eso es lo que hizo avanzar a la humanidad y lo que hizo avanzar a las ciencias. El nacimiento del número natural, del número 1, 2, 3, 4, eso es lo que hizo avanzar todas las ciencias después. Sobre el nacimiento de los números naturales, algo en lo que se pudo poner de acuerdo el ser humano, Es que si y que dio no lugar pondríamos de acuerdo en nada, ¿que no? en nada. Es verdad. Tienes una amiga y dices, y de lo mismo pensé en las dos diferentes. Pero si somos amigas que vamos a todos los sitios igual, que me gusta todo, pues en eso no. Y dices, ¿y por qué? Pues porque es así, porque somos personas diferentes. Exactamente. Por eso el Los psicoanálisis. hermanos, mira, Claro. mira si somos diferentes. Yo tengo 3 hermanos, no nos partimos en nada. En nada. Absolutamente Pues, nada. yo porque lo digo, son mis hermanos, me lo digo. Sí, y entonces parecido, nada. Nada. ¿Y por qué la gente mayor, o sea, hablo de ancianos, Ujú. tiene como una fijación con el tema de la, o sea, de la defecación? O sea, están como muy obsesionados, porque son todos los ancianos, y yo es lo que percibo, con el tema de, que voy estreñido, es que no he hecho de vientre, es que, o sea, ¿por qué están tan...? Bueno, eso no solamente le pasa a los ancianos, porque es una fase del desarrollo psíquico, la fase anal. Claro, claro. Es que nosotros nos creemos muy superiores a los animales, pero somos animales también. Es decir, todo lo psíquico está montado sobre un cuerpo biológico. Y en el desarrollo de nuestro psiquismo van a ser fundamentales fuentes erógenas, como son la boca. Va a haber una fase oral del desarrollo psíquico, psicosexual. Vamos a ir introduciendo la sexualidad, porque la sexualidad es la materialidad del inconsciente, ya lo veremos. Bueno, la fase oral, la fase anal, que es donde se adquiere, ¿no? Se adquiere la retención de esfínteres, o sea, pero también hay caracteres muy importantes de la personalidad, como la escrupulosidad, como la tacañería o el derroche, como la obstinación, la rebeldía. Todo eso nace del desarrollo de la fase psicosexual anal. Es muy importante, claro. La erogenidad anal está en muchos rasgos psíquicos y de la personalidad de las personas, ¿no? Y luego está la fase fálica, la fase genital. Que la sexualidad no solamente es lo genital. No, lo genital es una parte de la sexualidad, pero la sexualidad es mucho más amplia. Generalmente se confunde lo sexual con lo genital, pero no es así. Entonces, lo anal, la analidad, es muy importante para todos los seres humanos y especialmente hay trastornos psíquicos donde se ha producido una regresión a la erogenidad anal, a la analidad. A ver, por aquí pregunta... Pero eso quiere decir como que vuelve a esa etapa de anal de cuando era un niño o cuando era un bebé, es lo que... Sí, es que en realidad no desaparecen nunca no quedan superadas esas fases en el adulto tampoco. Es decir, la erogenidad... Por muchos años que tengas. Por muchos años que tengas. O sea, el desarrollo psicosexual normal es desembocar, digamos, en la sexualidad genital y en el objeto exterior, en el objeto. Pero no se supera la fase oral y, por ejemplo, hay muchos trastornos que tienen que ver con esa no superación o ese regreso a la fase oral. El tabaquismo, el alcoholismo, muchos procesos de identificación tienen que ver con la oralidad, la obesidad, ¿vale? Pero lo mismo con la analidad. La neurosis obsesiva es una regresión a la fase anal en un adulto, pero también
El estreñimiento también tiene que ver con la analidad en un adulto. O sea, hay una regresión cuando se manifiesta como síntoma o como problemática, pero en realidad la analidad, la erogenidad anal y la sexualidad anal no queda nunca superada en el adulto, sino que se suman las nuevas conquistas en el desarrollo psicosexual, se van sumando, pero nunca nada queda superado. Por eso después se puede volver a regresar a esos puntos del desarrollo psicosexual, y esas regresiones dan problemas, ¿no? Dan problemas psíquicos. Yo es que, vamos, que yo estoy trabajando con gente mayor y veo eso, como que todos tienen como que en su mente, todos están, o sea, una obsesión, una compasión, porque yo no puedo atraer lo que pienso, y lo que no sé qué, o sea, como que todo su mundo gira en torno a Ajá. el hecho de defecar. Y dices, no sé. Bueno, sería interesante estudiar en esos mayores, que sea una residencia o en esos mayores, y se podría hacer un estudio, ¿no? Porque tampoco es que todos los mayores les pase eso, pero ahí en ese grupo que tú estás detectando esa cuestión, muy bien detectada, porque tú ya has hecho otros cursos y tú ya escuchas, ¿ves? ¿Ves cómo Sí, estos a mí cursos es que sirven de sorprende, algo? digo, Ella ya está digo, escuchando porque esa es que cuestión. digo, no sé, es como eso de unión, o sea, que todos, que dices, vale, individualmente todos tienen como esa obsesión. Bueno, se podría hacer un estudio, a ver qué pasa ahí. Yo creo que cuando hablan siempre de lo mismo es porque no tienen otras cosas en que pensar, porque tienen ya una edad y a lo mejor no tienen hijos. Yo tengo 2 tías que no tienen hijos, y lo que te hablan es de si he ido al médico o si he ido al baño. ¿Ves? Pero lo del baño es que es... Pero tiene 93 años, que no vas a Sí, pedir, pero- y la otra 89. Bastantes que todavía salen a la calle y hablan de cosas normales, que quiero decir. Que sí, que hay que mantenerse, hay que hacer un trabajo hasta el día de nuestra muerte. Porque en el momento en que dejemos de hacer un trabajo, Cuando pierdes la ilusión. se regresa. Digamos que da igual la edad que tengas 20, tengas 50, tengas 100. Cuando se deja de hacer un trabajo por estar en el mundo, por estar en... ¿Tú en trabajo te refieres a ilusión? Claro, a tener actividades, a tener deseo, a trabajar el deseo y de estar en el mundo, ¿no? Cuando uno se queda pues sin actividad, pues ya deja de existir ese nivel en uno, ¿no? Y es verdad. Y tienes toda la razón. A mí me gusta mucho oírte porque hablas siempre con razón. Pero yo los días que he perdido la ilusión por algo, cuando estaba enferma, me daba lo mismo todo. Me daba lo mismo comer, que no comer, que me tiraban por la ventana, que ya había llegado a un punto que decían, ¿qué hago ya? Claro, Me quiero ir. dejas de ser un humano, me puede ser una ameba y ya una ameba que... Sí, hasta que me volvió a salir la ilusión y otra vez porque ya me encontré mejor y me acuerdo, gracias a una nutricionista que vi hace 30 años, que no la veía, pues me dio otra vez ilusión. Puedo volver a ser la misma, qué tontería. Que ya estamos aquí otra vez, ¿ves? Que ya estamos aquí. Que ya hay razones para ilusionarse. A ver, Manuel Díaz de Rivera dice... ¿Cómo te ha parecido? En la vida yo creo... este habíamos leído también. Se me han ido los mensajes, a ver. El 3 es un triángulo, la forma es la esencia y que sean cerditos es un accidente, dice. La muerte es el momento en que se conoce todo y pido perdón por... La muerte es el momento, es el peor... no, la muerte no se conoce nada. Pues creo yo. Cuando te mueres, te mueres. Ahora, el que cree que va a otro sitio, mejor. Y el que crea que no va a ningún sitio, pues peor. bueno, pero que las cosas se conocen en vida. Y haciendo un trabajo y estudiando, ¿no?
Hay un poema que dice, de Almafuerte, dice, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte, o algo así dice, ¿no? Sí. Pero en realidad te mueres y te mueres, y si se muere el otro, pues bueno, es el otro el que se ha muerto y tú puedes seguir, porque uno tampoco ni siquiera se puede representar su propia muerte, como siempre son los otros los que se mueren, cuando te mueres tú ya está, ¿no? Entonces, mejor hacer todo el conocimiento, adquirirlo en vida, porque nosotros por lo menos somos de esa opinión que cuando te mueres, te mueres. La muerte, o sea, cuanto más tarde llegue, mejor. Hay que hacer un trabajo para que llegue lo más tarde posible. Y además nosotros creemos que se puede vivir 200 años. Así que a trabajar, chicos y chicas, si queréis sumaros a este pensamiento de los 200 años, tenéis que hacer un trabajo. El hombre humano ya está preparado para vivir 200 años. Ahora, que los estados no quieran que las personas vivan tantos años porque que pagan mucha pensión, y porque no les interesa ser felices y que vivan mucho y tal, es otra cosa. Pero por eso, como los estados no se van a ocupar, se tiene que ocupar uno. Bueno, dejamos aquí por hoy. Gracias a todos. Vamos a seguir el próximo día con muchísimas cosas, así que tranquilos, nada más que ir tomando cada uno lo que pueda. Eso. Y seguimos el próximo martes a las 11 de la mañana de nuevo en el curso 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, que lo estamos haciendo desde Alcalá de Henares, España, para todo el mundo. Muy bien. Muchas gracias. Venga, gracias a todos. Gracias. Chao, hasta el próximo día.